Dios les bendiga a todos. Gracias por llegar a este lugar, a alabar y glorificar el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros en la Iglesia Familia de Lakewood, aquí en la ciudad de Hudson. Estamos ubicados en el 12637 Pony Lane, aquí en Hudson, Florida, con nuestros servicios a las 2 de la tarde, miércoles a las 7, estudios bíblicos. Así que, si están buscando una iglesia donde sentirte como en familia, ven aquí a la Iglesia Familia de Lakewood en Hudson, Florida. Así que vamos a entrar rápido a la palabra del Señor. Vayan rápidamente a Marcos. Marcos, en realidad Salmos. Vamos a ir mejor a Salmos. Salmos capítulo 86, verso 15. Salmos capítulo 86, verso 15. En la palabra de Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero tú, oh Señor, eres un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en amor, inquebrantable y fidelidad. Padre, te damos gracias por esta palabra. Esta palabra es viva y es eficaz, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del corazón. Padre, gracias, Señor, por lo que se va a dar en esta tarde. Pon carbón encendidos en mis labios para predicar lo que viene directamente del trono de tu gracia, Señor. Padre, que esta palabra pueda ministrar y transformar corazones. Padre, te lo pido. Todo esto en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Estamos teniendo una serie en los próximos 4 domingos. Este es el tercer domingo. Tenemos una serie que se llama Lágrimas. Y hoy vamos a hablar de compasión. Vamos a hablar hoy de compasión. Te vamos a hablar qué es lo que especifica la Biblia en cuestión de la compasión. Jesús tuvo mucha compasión para mucha gente, pero queremos hablarte de la compasión hacia la gente, hacia la humanidad. Así que, Salmo, vamos rápido. Salmo dice: pero tú, Señor, eres un Dios que misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en amor, quebrantable y fidelidad. O sea, Dios es un Dios misericordioso, completamente misericordioso. Dios, cuando estamos pasando por una relación, una situación, Dios tiene algo grande para con nosotros. Dios en realidad te mira con otros ojos. No te mira con los mismos ojos que a lo mejor yo te pueda ver o cualquier otra persona humana. La mirada de él o la mirada de las cosas, Él la ve bien diferente a lo que tú y yo vemos. La palabra hebrea y griega traducida como compasión en la Biblia significa tener misericordia, sentir compasión y tener piedad. Déjame decirlo otra vez. En la Biblia significa compasión, tener misericordia, sentir compasión y tener piedad. Sabemos que según la Biblia Dios es un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad, y eso lo leímos en Salmo 86:15. Como todos los atributos de Dios, su compasión es infinita y eterna. Su compasión nunca falla, se renueva cada mañana, según con Lamentaciones capítulo 3, versículo 22-23, que dice: el amor inquebrantable del Señor nunca cesa, su misericordia nunca termina, son nuevos cada mañana, grande en fidelidad. Dios en esta hora te dice a ti que Dios tiene compasión para contigo. Dios lo que quiere en esta tarde es dejarte saber que aun cuando tú estés pasando con lo que tú estás pasando, Dios tiene misericordia contigo. Dios nunca te va a dejar, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque aquí mismo te dice que Él es ¿qué? Dice, Él tiene compasión, su compasión es infinita y eterna.
La compasión de Él es bien grande. Mira la definición de compasión. Compasión es un sentimiento de pena o empatía ante el sufrimiento ajeno, combinado con el deseo y el impulso activo de aliviar ese dolor. Mira eso, es un sufrimiento de pena o empatía ante el sufrimiento ajeno. O sea, cuando tú ves una persona que está sufriendo, cuando tú ves una persona que está pasando por algo, tú sientes sientes compasión hacia esa persona. Tú lo que haces es que tú quieres que esa persona sentirla bien de alguna manera. Y por eso es que la compasión llega en ti nada más y nada menos porque el Espíritu Santo eso te lo ha puesto en ti. Porque cuando nosotros somos nuevas criaturas, tenemos que entender que eso va a influir en nosotros automáticamente. Dios lo que quiere dejarte saber en esta tarde es que la compasión de Él es infinita y es eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios, ejemplificó todos los atributos del Padre, incluyendo su compasión. Cuando Jesús vio a sus amigos llorando junto a la tumba de Lázaro, sintió compasión por ellos y lloró con ellos. Eso era uno de los ejemplos que tengo, pero ya lo mencioné. Eso está en Juan capítulo 11, versículos del 33 al 35. Conmovido por la compasión ante el sufrimiento ajeno, Jesús sanó a las grandes multitudes que acudían a Él. ¿Dónde está eso? La multitud, alimentó a la multitud, de acuerdo por Mateo 14 y Mateo capítulo 14, versículo 14. Vamos a ver qué dice. Dice, cuando desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Mira lo que dice también. Dice, cuando Jesús la vio llorando, ¿qué está hablando? Estamos hablando de Lázaro. Jesús la vio llorando y también los judíos que lo acompañaban se conmovió profundamente y se turbó mucho. Y les preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Y ellos le respondieron, Señor, ven y verás. Jesús lloró. O sea, cuando vio a las grandes multitudes como ovejas sin pastor, su compasión lo llevó a enseñarles a las cosas que los falsos pastores de Israel le habían abandonado. Los sacerdotes y escribas eran orgullosos y corruptos. Despreciaban al pueblo y lo descuidaban, pero Jesús tuvo compasión de ellos y le enseñó y los amó. Qué bueno es cuando Jesús te mira con unos ojos diferentes, te mira con una compasión diferente. Por eso yo te dije al principio que Jesús no te ve con los ojos que yo te veo. Jesús te ve de una manera totalmente diferente. El amor de Jesús es diferente al amor mío. Pero sí, el Señor nos ha enseñado a nosotros cómo amar para poder amar a otros, para tener compasión con otros. Vaya la aclaración, ¿verdad? Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Jesús respondió que es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Pero añadió que el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y dónde está eso? En Mateo capítulo 22, versículo del 34 al 40. El fariseo le había preguntado cuál era el mandamiento más importante de Dios, pero Jesús dio dos, indicando no solo lo que debemos hacer, sino también cómo hacerlo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el resultado natural de nuestra devoción amorosa hacia Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, pregunta, si alguien tiene bienes materiales y ve a su hermano en necesidad, pero no se compadece de él,
de Dios en él. ¡Qué profundo! Dame decirlo otra vez. Esto está tremendo. Jesús pregunta, si alguien tiene bienes materiales y ve a su hermano en necesidad, pero no se compadece de él, ¿cómo puede estar el amor de Dios en él? Creado a imagen y semejanza de Dios, el ser humano debe reflejar sus virtudes, incluyendo la compasión. De esto se deduce que si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios que no ha visto. ¿Dónde está eso? En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. La Biblia deja claro que la compasión es un atributo tanto de Dios como de su pueblo. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta tarde? Es esto. Lo que te quiero decir en esta tarde es que Dios tiene que, tú y yo tenemos que tener una compasión hacia las personas. Tú y yo tenemos que dejarle saber a la gente que en realidad Dios tiene esa compasión y nos enseña a nosotros cómo hacer la compasión. Mira, ahora mismo vamos a Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41. Esta es la compasión que Dios enseñó, Jesús enseñó sanando al hombre de lepra. Mira lo que dice. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que le sanara. Si tú quieres, mira lo que dice él, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Él dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, quedas sano. Vamos a ir a Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 15. Es la viuda de Naín, que también él hizo a Jesús, resucita al hijo de la viuda. Mira lo que dice. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa le siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que lo cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Para que tú veas cómo Dios, los milagros que hace Dios. Mira el otro, vamos a ir ahí mismo. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 17. Y esto habla cuando está la mujer encorvada, que Dios siente compasión hacia ella, y Él se para decirle, para sanarla, para darle descanso. Mira lo que dice. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sana de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante pudo enderezarse, como alabó ella a Dios. En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días de la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanos, no el día de reposo. Así que el Señor respondió, hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del estado del día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos
pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Jesús en este día, Dios te dice en este día, Dios tiene compasión para ti, Dios tiene algo grande para ti, Dios quiere decirte en este día esto. Mira lo que Dios te quiere decir. La Biblia deja claro que la compasión es un atributo tanto de Dios como de su pueblo. Tenemos que entender eso, tenemos que entender que la compasión tenemos que aprenderla, tenemos que ponerla en marcha. Aunque a veces no nos guste, aunque a veces nos dé coraje, aunque a veces vengan los pensamientos que vengan, pero cuando tú ejerces la compasión que Dios te ha enseñado a ti hacia otros, tú puedes ver cuando Dios te va a dar una bendición, Dios va a hacer algo grande contigo, Dios te va a poder usar porque lo estás ejerciendo y te vas a dar de cuenta que no fue mala idea ejercer la compasión que Dios te ha puesto, porque tú te imaginas si Dios no hubiera tenido o Jesús no hubiera tenido compasión para morir por ti y por mí, ¿qué hubiera sido de nosotros entonces? Entonces no pudiéramos llegar a ningún lado. Pero Jesús, Dios, en su infinito amor, sacrificó a su Hijo por compasión por ti y compasión por mí y compasión para esta humanidad. Tenemos que entender eso, que el sacrificio que hizo Jesús fue grande y fue con una mentalidad de compasión para que tú y yo en el día de hoy estuviéramos donde estamos. Así que si este mensaje ha tocado tu vida y quieres aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, te invito para que tú repitas esta oración después de mí. Repite: Señor Jesús, reconozco y sé que soy un pecador. Lava mis pecados, limpia mis pecados con tu preciosa sangre. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Cristo. Búscate una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios y tanto como está en ella, que no le quiten nada, que no le añadan nada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Ven y visítanos. Iglesia, familia de Lakewood, te vamos a recibir como en familia. Muchas bendiciones.